Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos estén bien, que hayan tenido una bonita semana. El día de hoy vamos a realizar la última asesoría, que es el tema de procedimientos, donde vamos a ver los distintos procedimientos como la colocación de una sonda vesical, una sonda nasogástrica, cuáles son sus indicaciones, las contraindicaciones, los materiales que vamos a utilizar, etcétera. Esa asesoría, al igual que las demás, es práctica prácticamente y solamente tienen que estar atentos a las indicaciones, a las contraindicaciones de cada uno de los procedimientos porque es lo que suelen preguntarles, ¿no? en su examen. Así que ahora vamos a iniciar. Igualmente su asistencia es que ustedes puedan resolver el post-test del final de la clase y vamos a terminar igualmente con la resolución del examen del grupo que haya roto por este curso. Ya chicos, entonces vamos a iniciar. Bueno, entonces vamos a iniciar con el primer procedimiento que es el sondaje vesical. Vamos a mencionar las indicaciones. Tiene sus indicaciones dependiendo a si son con fines diagnósticos o con fines terapéuticos. Pero en general el sondaje vesical va a ser un procedimiento que consiste en introducir una sonda hasta la vejiga por el meato urinario con el fin de poder obtener una vía de drenaje que pueda ser temporal, puede ser permanente o intermitente, que va desde la vejiga al exterior, ¿no? Entonces, vamos a tener una sonda Nelaton, que es la que se suele usar. Esta sonda Nelaton suele medir de 35 centímetros aproximadamente y va a tener dos agujeros en la punta. Se le coloca esta sonda Nelaton a los pacientes que llegan a emergencia con, por ejemplo, con retención urinaria, sobre todo si es que el paciente nunca ha tenido un cuadro obstructivo. Porque si el paciente es un paciente que ya es continuador, es decir, que ya ha tenido antes una sonda colocada y por ejemplo se le salió la sonda y tuvo una retención en ese momento, se prefiere colocar una sonda Foley. Ya chicos, entonces tenemos la sonda Nelaton y la sonda Foley. La sonda Nelaton en conclusión se prefiere colocar a todo paciente que llegue a emergencia con retención urinaria y que nunca ha tenido un cuadro obstructivo, o sea, es la primera vez, se le prefiere colocar en este paciente una sonda Nelaton. Pero si es un paciente que ya es un continuador de sonda y, por ejemplo, se le ha salido la sonda y ahí ya está ocurrido la retención urinaria, ya se le prefiere utilizar ya no la sonda Nelaton, sino una sonda Foley, que está indicado más que todo para estos pacientes que ya son continuadores de sonda, ¿no? Entonces, en la diapositiva vemos las indicaciones. Vamos a tener que la principal indicación va a ser para evacuar orina en pacientes que llegan a emergencia por retención urinaria, cuadros obstructivos. Por ejemplo, también para fines diagnósticos, para tomar muestras para examen de orina y para poder descartar una ITU, ¿no? O infecciones urinarias que puedan tener también los pacientes ancianos, ¿no? Que también son los que más tienen predisposición a tenerla. Y también otra indicación de la colocación de la sonda vesical va a ser para drenajes. Entonces, como se puede observar, tenemos fines diagnósticos para un buen control estricto de la diuresis en pacientes que están hospitalizados, para ver más o menos, ¿no?, cómo va evolucionando más que todo el paciente. También para la administración de contraste en estudios diagnósticos, ¿no? Este punto es netamente para fines diagnósticos, ¿no? La administración de contraste. Y otra indicación con fin diagnóstico también va a ser la obtención de muestras de orina para cultivos. También tenemos indicaciones con fines terapéuticos, como por ejemplo en pacientes con un cuadro obstructivo, como una uropatía obstructiva infravesical, por ejemplo, los pacientes, ¿no?, con hipertrofia de próstata, con estenosis uretral, también necesitan la colocación de esta sonda vesical y también pacientes en los cuales necesitan tener una irrigación continua vesical en casos de que presenten hematuria, ¿no? Para que haya esta dilución, ¿no? Y no se formen coágulos y pueda causar obstrucción al paciente. En la imagen que vemos acá, a ver, voy a poner el puntero. Bueno, en la imagen que ven en la parte para ustedes, en la parte, en el lado derecho, vamos a ver que hay sondas, ¿no? Hay sondas de 3 vías o sondas de 2 vías. Vamos a ver entonces las dos primeras, que son las de 2 vías. Tienen solamente 2 vías y las tres últimas tienen 3 vías, ¿no? Como ustedes pueden observar. Bueno, vamos a ver que por este tubito que pueden ver acá se va a hacer se hace el globo vesical y por este tubito que está en la parte inferior lo que nos va a decir es la cantidad del suero fisiológico o agua estéril que hay que colocarle para hacer el globo, ¿no?
Y bueno, en la parte inferior, que son las ondas que tienen tres vías, vamos a tener una bolsa colectora. Acá se va a ver mejor en esta imagen que está explicado, ¿no? Vamos a ver que el número uno, ¿no? Es para la irrigación de la vejiga, el número dos es para la conexión con bolsa de diuresis y la parte inferior, que es la última vía, va a ser para la conexión con cuando ya está inflado, ¿no? El globo vesical. Entonces, por aquí, entonces por el número uno va conectado un equipo de venoclisis para poder hacer una irrigación continua al paciente. Este tipo de sonda, que son de tres vías, como les mencionaba, las que son de tres vías generalmente se les coloca a pacientes que, por ejemplo, han sido operados de la próstata o de cualquier otra patología urinaria, porque estos pacientes en el postoperatorio suelen sangran y, por ejemplo, si nosotros solamente dejamos una sonda de dos vías, el paciente se va a llenar de coágulos y no vamos a tener cómo sacar todo ese coágulo y tendremos que volver a operarlo o volver a hacer el procedimiento para poder drenar el coágulo que está teniendo el paciente. Eso en el caso que solamente sea una sonda de dos vías. Pero aquí viene la explicación del por qué tenemos también una sonda de tres vías. Esta sonda de tres vías, como habrá una irrigación, como hay una vía, ¿no? En la parte superior que es para la irrigación de la vejiga, por esta bolsa colectora va a salir la sangre más diluida y ya no se va a formar los coágulos adentro, ¿no? Entonces, para pacientes que generalmente tienen estas complicaciones, ¿no? Que sangran mucho en el postoperatorio, se les prefiere colocar este tipo de sonda de tres vías. ¿Por qué? Porque va a tener una vía extra netamente con la finalidad de irrigar constantemente a la vejiga y evitar que se formen coágulos, ¿no? Y poder causar más complicaciones al paciente. Bien, chicos, entonces hay de dos vías y hay de tres vías. Y ya saben cuál es la utilidad de la tercera vía, ¿no? Y generalmente es para la irrigación de la vejiga. Y bueno, esto vendría a ser con fines terapéuticos más que todo, ¿no? Como se ve acá en el segundo punto, que tiene un fin para la irrigación continua vesical en casos de hematuria. Ya, pero esto solamente lo haríamos con una sonda de tres vías. Ya, también es importante mencionar las contraindicaciones. Las contraindicaciones, como se observa en la diapositiva, son principalmente si el paciente presenta uretritis aguda, prostatitis aguda, ¿no? Cuadros infecciosos, rotura traumática de la uretra y que presenta posteriormente uretrorragia, hematoma perineal o escrotal o deformidades del pene. Y si el paciente también tiene alergia conocida a los anestésicos locales o al látex y también si presenta incontinencia urinaria. Esas son las principales contraindicaciones para la colocación de un sondaje vesical. Para el procedimiento vamos a ver que va a ser relativamente, va a tener algunas diferencias, ¿no? En cuanto a realizar el procedimiento de la colocación en pacientes varones y mujeres. Como se observa en la imagen, es un paciente varón. Para ello, bueno, los materiales principales que se observan en la parte inferior que vamos a utilizar es la sonda, ¿no? Propiamente dicha, la bolsa colectora, guantes, esparadrapos, lidocaína, sobre todo jabón, gasas estériles, ¿no? Todos los materiales que necesitamos para realizar la colocación de la sonda vesical. Bueno, antes siempre tenemos que explicarle al paciente, ¿no? Paso por paso el procedimiento que vamos a realizar para que nos pueda dar su consentimiento y sepa, ¿no? Cómo vamos a proceder para poder colocarle esta sonda, porque obviamente va a ser incómodo para el paciente, es por ello que tienen que estar informados correctamente del procedimiento y tienen que darnos su consentimiento para poder realizar el procedimiento. Entonces, si es un paciente varón, como se puede observar en la imagen, el paciente tiene que estar de cúbito dorsal echado, se coge el pene en 90 grados y se hace 2 a 3 veces un buen lavado. Ya antes de colocar la sonda, primero vamos a lavar correctamente, ¿no? La zona genital del paciente. Se coloca una gasa y se deja el pene ahí encima. Y automáticamente, o sea, eso lo hemos realizado con unos guantes, ¿no? Colocándonos nuestros guantes. Después de realizar este lavado, vamos a cambiarnos de guantes, ya nos vamos a cambiar de guantes y vamos a proceder, vamos a seguir, ¿no? Ya ahora sí vamos a iniciar la colocación de la sonda y para esto tenemos que coger el pene del paciente, como se observa en la parte inferior, en 90 grados, como se puede ver, y vamos a colocarle la lidocaína en gel. Ya esta lidocaína tiene que pasar por toda la uretra para que pueda ingresar y la sonda no cause ninguna molestia al paciente. Esta sonda se tiene que coger de tal manera, como se ve en la imagen, ¿no? Enrollado, está enrollado en la mano del doctor, ¿no? Que está colocando el paciente, perdón, la sonda.
al paciente. Entonces, de esta manera tenemos que manipular la sonda, ¿no? Enrollándolo en nuestra mano, de tal manera que va a estar en una zona estéril, ¿no? Donde está solamente haciendo contacto con el guante. Y vamos a evitar que pueda contaminar la zona genital del paciente, ¿no? Y evitar consecuentemente una infección que pueda tener el paciente y complicar con este procedimiento, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo está cogiendo de esta manera, no choca con alguna zona que no esté estéril y así evitamos la contaminación del paciente. Entonces ya vamos a introducir la sonda en 90 grados y cuando sentimos que hay como un stop, ya eso es netamente práctico, ¿no? Ahorita estamos hablando un poco de teoría y que lo van a aplicar a la práctica, ¿no? Cuando ustedes sientan un stop, ya ahí bajamos el pene a 45 grados y seguimos introduciendo la sonda. De preferencia se introduce toda la sonda porque la uretra del varón es larga, ¿no? Entonces cuando ya estamos seguros de que ya estamos en la vejiga, ahí es donde vamos a inflar el globo vesical por esta vía, ¿ya? Vamos a inflar el globo vesical y lo que hacemos es conectar ya la bolsa colectora. Ya chicos, entonces es el procedimiento para colocar la sonda vesical en un paciente varón, siempre en 90 grados. Una vez que sentimos el stop, ahí bajamos el pene a 45 grados y seguimos introduciendo la sonda. Ya, y una vez que llegamos a la vejiga, ya ahí recién vamos a inflar el globo vesical. Ya siempre realizando primero un buen lavado, ¿no? De la zona genital del paciente y realizándonos el cambio de guantes y sobre todo viendo cómo estamos agarrando, cómo se agarra, ¿no? Correctamente enrollado la sonda para evitar contaminar la zona genital del paciente. Ya chicos, entonces esto sería todo en cuanto al sondaje vesical. Y ahora vamos ya para terminar con la parte de sonda vesical, el número de sonda que se suele usar en pacientes varones va a ser de 16 a 18 centímetros, ¿ya? Y en mujeres es de 12 a 14 y en niños generalmente es de 8 a 10. ¿Ya, chicos? En varones siempre es más, de 16 12 a 14 y en niños de 8 a 10. Ese es el número de sonda que se suele utilizar. Teniendo en cuenta, ¿no? El tamaño, el de la uretra del varón siempre va a ser mucho más larga, ¿no? Por ello necesitamos una sonda más larga. Entonces, y ahora sí estaríamos terminando con la parte de sonda vesical y vamos a utilizar con lo que es, vamos a iniciar con lo que es la sonda nasogástrica. Bueno, esta sonda nasogástrica generalmente para el procedimiento se utiliza la sonda de Levin. Se coloca generalmente a todos los pacientes, mide de aproximadamente 115 centímetros y tiene 3 marcas, ¿no? Que nos va a ayudar a saber que ya estamos colocando correctamente la sonda, ¿no? Entonces, estas marcas sirven para más o menos nosotros saber cómo colocar la sonda. Esta sonda va a tener 4 agujeros en la punta y las indicaciones para su colocación van a ser las siguientes. Para la administración de nutrición o medicamentos por vía enteral, para la prevención de broncoaspiración en pacientes con deterioro del nivel de conciencia o problemas de deglución, si es que el paciente también presenta aspiración de contenido gástrico, ¿no? Ya sea secreciones, alimentos, para un lavado gástrico en pacientes con intoxicación oral por sustancias tóxicas o fármacos, para la confirmación de sospecha de hemorragia digestiva alta y finalmente para poder realizar estudios de contenido gástrico. Esas son las principales indicaciones para la colocación de la sonda nasogástrica, ¿no? Como sabemos, en cuanto a nutrición, hay que nutrir los pacientes que están muy delgados, caquéticos, o pacientes que tienen Parkinson, por ejemplo, o Alzheimer, que no pueden nutrir. También en pacientes que entran a uso, se les coloca esta sonda nasogástrica, ¿no? Otra indicación, como se menciona en esta lista, también es para la descompresión estomacal en el preoperatorio o si el con una obstrucción intestinal, ¿no? Y bueno, para realizar también un lavado gástrico, ¿no? En pacientes que llegan pastillas o sustancias para suicidarse, ¿no? Y para poder remover del estómago cuando hay sospecha o evidencia de ingesta de algún tipo de sustancia tóxica, o también en pacientes que tienen hemorragia digestiva alta, está indicado también la colocación de sonda nasogástrica. Y entonces tienen que tener claro cuáles son las principales indicaciones para que puedan realizar el procedimiento, ¿no? Esas son las contraindicaciones para la colocación de una sonda nasogástrica. Entonces, las contraindicaciones iniciales tenemos si el paciente tiene el esófago obstruido o tiene una perforación esofágica,
si tiene varices esofágicas con riesgo de sangrado, si tiene ingesta de sustancias cáusticas, alcalinas o ácidas, problemas de coagulación, también es una contraindicación. Si tiene esta contraindicación, fue una pregunta, ¿no? Nos colocaron una lista de situaciones, ¿no? Y nos colocaron cuál es una contraindicación de la colocación de la sonda nasogástrica. Y acá la respuesta era fractura de base de cráneo. ¿Ya? Esa era la respuesta correcta, sin embargo también había la clave con vómitos persistentes, ¿ya? Entonces la mayoría también había marcado vómitos persistentes, que también estaba bien, sin embargo esta es una contraindicación relativa. Si el paciente tiene una fractura de base de cráneo, esta es una complicación absoluta. Es por ello que esa era la pregunta. No recuerdo si, la respuesta, perdón, no recuerdo si la validaron, pero si nos ponen ambas, tenemos que marcar la que es una contraindicación absoluta, ¿no? Que vendría a ser una fractura de base de cráneo. Está contraindicado, no podemos colocar al paciente esta sonda nasogástrica, ¿no? Vómitos persistentes también está, pero como les digo, es una complicación relativa. Y una hemorragia gastrointestinal aguda. Ya esas son las principales contraindicaciones. Y bueno, sí, esas son las principales contraindicaciones. En cuanto a los materiales que vamos a utilizar para la colocación de la sonda nasogástrica, tenemos las gasas, ¿no? Un vaso con agua, siempre estetoscopio para poder realizar la comprobación de que esté correctamente colocado, ¿no? La sonda. ¿Qué más? Guantes, lidocaína, jeringa, la sonda, ¿no? Esparadrapos, tijeras. Entonces, para el procedimiento, como les decía, nos guiamos siempre de las marquitas que tiene la sonda de Levin, pero siempre hay que medir nuestra sonda. ¿Y cómo vamos a hacer la medición? Lo realizamos desde la punta de la nariz, como para en la imagen, desde la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja y desde el lóbulo de la oreja hasta el apéndice sifoides, o podemos realizar la medición al revés, ¿no? Desde el apéndice hasta el lóbulo y del lóbulo hacia la nariz. Ya así vamos a realizar la medición de nuestra sonda. Ahora, como dato tenemos que saber que en la mujer, desde la arcada dentaria hasta el cardias hay aproximadamente 37 centímetros de distancia, ¿ya? Y en el varón, desde la arcada dentaria hasta el cardias, va a tener un aproximado de 40 centímetros. Entonces, el varón, 40 centímetros y la mujer, 37 centímetros. Entonces, si nuestra sonda generalmente tiene la primera marca a los 37 centímetros, significa que pasada esta marca que tiene, que es la primera marca, ya estaremos dentro del estómago, ¿no? De esta manera, estas marquitas que tienen nos va a ayudar a saber y a corroborar que ya estemos dentro del estómago, ¿no? Entonces, el paciente para realizar el procedimiento tiene que estar sentado o semisentado. Luego de hacernos nuestro lavado clínico, ¿no? De guantes, de manos, perdón, nos colocamos nuestros guantes y vamos a hacer una exploración de las fosas nasales del paciente, con la finalidad de ver si es que el paciente tiene alguna desviación del tabique o tiene alguna obstrucción, por ejemplo, puede tener un pólipo o algún sangrado, ¿no? Y donde esté la fosa nasal indemne o en condiciones óptimas para poder introducir la sonda, por ahí vamos a introducir la sonda. Ya, siempre realizando esta exploración antes de colocar la sonda, ya chicos, siempre tenemos que revisar las fosas nasales para ver si está correctamente, está en óptimas condiciones para poder colocar la sonda, ya, y no tiene ningún pólipo, no tiene alguna obstrucción o un sangrado, ¿no? Que nos pueda limitar a colocar la sonda. Entonces, ya una vez que hemos realizado la inspección, la exploración y tenemos una fosa nasal viable, vamos a colocar la sonda y previamente, una vez más les repito, tienen que informarle a la paciente o al paciente el procedimiento que vamos a realizar, ¿no? Para que nos dé su consentimiento. Una vez que nos da su consentimiento, procedemos a realizar la colocación de la sonda y vamos a colocar la lidocaína, ¿no? Para introducir la sonda, el paciente tiene que hacer una leve hiperextensión de la cabeza y vamos a introducir la sonda despacio. ¿Cómo vamos a comprobar que estamos en el estómago del paciente? Ya, en primer lugar tenemos dos opciones, ¿no? O bien aspirando jugo gástrico, como se observa en la imagen, o nos podemos colocar el estetoscopio
y la campana lo vamos a colocar a nivel del epigastrio. Vamos a introducir un poco de aire por la sonda y tenemos que escuchar como un borborismo, que es típico, ¿no? De que ya nos estaría corroborando que estamos dentro del estómago, que es la finalidad de esta sonda, ¿no? Nasogástrica. ¿Ya? Entonces siempre se comprueba para ver si estamos en el estómago del paciente. Ahora vamos a continuar con la sonda de gastrostomía. ¿Ya? La sonda de gastrostomía, esta es una sonda mucho más pequeña, ¿no? Pueden observarlo en la imagen, es más pequeña y más gruesa. Y vamos a describir las partes, ¿no? Que se observan, ¿no? Tenemos acá el orificio para la insuflación del balón, el orificio de salida de alimentos, ¿no? El balón de silicona, el soporte externo y el conector o adaptador de la sonda. Ya como ven, es una sonda mucho más chiquita, pero más gruesita. Entonces, esta sonda generalmente se puede dejar hasta aproximadamente 4 a 6 meses. Ya chicos, aproximadamente 4 a 6 meses puedo dejar esta sonda dentro del paciente. ¿Y cuáles son las indicaciones? Ya, principalmente en pacientes con sonda, están indicados en pacientes que están con sonda nasogástrica y que han adelgazado mucho y la familia está preocupada por su paciente, ¿no? Porque el paciente ha adelgazado mucho estando con esa sonda nasogástrica. Entonces la familia lo que hace es le pide otra opción, ¿no? Al médico, ¿no? O en pacientes, por ejemplo, que tengan algún problema a nivel del esófago, ¿no? Como ya hemos mencionado, las contraindicaciones de la colocación de una sonda nasogástrica, hemos visto que sus principales complicaciones es que tenga alguna obstrucción en el esófago, ¿no? Una estenosis de esófago. Obviamente ahí no vamos a poder colocar esta sonda nasogástrica y ahí optaríamos por una sonda de gastrostomía, que va a evitar, ¿no? Entrar por el esófago, ¿no? Para estos pacientes que tienen esta contraindicación de sonda nasogástrica. Entonces, esa es la otra indicación, ¿no? Pacientes que están adelgazando mucho y que están con sonda nasogástrica, la segunda opción sería colocar una sonda de gastrostomía. Y también en pacientes que tienen algún problema obstructivo, etcétera, a nivel del esófago, que esté contraindicado, la segunda opción de la sonda nasogástrica vendría a ser una sonda de gastrostomía, ¿no? Entonces, a estos pacientes todos los días debo realizarle un lavado de la sonda porque a veces sale el jugo gástrico y puede lesionar la piel del paciente. Ya, entonces acá vemos las principales indicaciones: pacientes con tubo digestivo intacto, que están incapacitados para ingerir alimentos en cantidad y calidad suficiente por periodos prolongados de tiempo. Pacientes con alteraciones deglutorias neurológicas, una ACV, una parálisis cerebral, disfagias como en la esclerosis lateral amiotrófica, alteraciones deglutorias e imposibilidad para una suficiente nutrición oral en pacientes ancianos o dementes, niños con alteraciones nutricionales provocados por enfermedad de Crohn, grandes quemados o un trauma severo, pacientes con lesiones orofaringias orgánicas que impiden la alimentación oral, pacientes oncológicos y pacientes que no toleran la sonda nasogástrica. Esas son las principales indicaciones para la colocación de esta sonda de gastrostomía, ¿no? Que es más directamente de frente va al estómago, ¿no? Como se puede observar en la imagen superior. Ahora, vamos ya a continuar para ir terminando con la asesoría. Hablar un poco de las heridas quirúrgicas, ¿no? Porque les suelen preguntar o poner un casito, ¿no? Y describiendo la herida y ustedes tienen que saber qué tipo de herida es, ¿no? Tipo limpia, limpia contaminada, contaminada o sucia o infectada. Vamos a mencionar entonces que toda herida, como sabemos, se define como una pérdida de la solución de continuidad y vamos a tener entonces heridas limpias, ¿no? ¿Cuáles son las características de toda herida limpia? Es que son heridas no traumáticas, donde no hay inflamación y no hay aperturas, ya sea de tracto respiratorio, genitourinario o gastrointestinal. Bien, chicos, esa es la definición de una herida limpia o también denominada tipo 1. Son las no infectadas en las que no hay ningún tipo de reacción inflamatoria y en las que tanto el tracto respiratorio, gastrointestinal, urinario, gastrointestinal o gástrico, ya en general, no van a ser penetrados. Ya son heridas cerradas por primera intención. Una herida limpia contaminada o tipo 2, ya las características es que ya hay una apertura de tractos con mínima contaminación. Por ejemplo, incluyen operaciones a nivel de tracto biliar, de apéndice, vagina, orofaringe, y el trauma es menor durante la cirugía, ¿no? Son heridas en donde el tracto respiratorio, urinario o gastrointestinal generalmente son penetrados bajo vigilancia previamente controlado, ¿no? Previamente realizando un análisis preoperatorio y sin existir una contaminación inusual. No existe evidencia de infección ni reacción.
¿Ya? Entonces, una herida contaminada ya sería una tipo 3, en donde ya el trauma acá ya es mayor durante la cirugía, donde ya hay contaminación severa del tracto gastrointestinal y donde la apertura del tracto biliar o genitourinario en presencia de bilis u orina infectada ya estaría contaminando, ¿no?, esa zona del paciente. Y es una herida traumática recientemente. Entonces, estas heridas contaminadas o tipo 3 son todas las heridas que son accidentales, son de corta evolución, en las que ya ha existido una contaminación importante que no ha sido anticipada, no ha sido prevenida. Entonces es porque no ha habido un estricto cumplimiento de la técnica aséptica, ¿no? Y finalmente, una herida de tipo sucia o infectada. Son heridas traumáticas que no son recientes y generalmente lo característico es la desvitalización tisular que hay, ¿no? Los cuerpos extraños o contaminación fecal. Estas heridas sucias o infectadas, tipo 4, son heridas traumáticas que tienen una larga evolución, que tienen tejido necrótico y que presentan infección o perforación a víscera hueca. Ya, estas heridas tienen un cierto grado de riesgo de infección. Ya, entonces vamos a tener que, por ejemplo, hacer una diferencia, ¿no? De una herida tipo limpia, solamente tiene aproximadamente de 1 a 2% de porcentaje de infección, de probabilidad de infectarse. Una limpia contaminada de 2 a un 10% aproximadamente. Una contaminada ya tiene alrededor de 20% a más. Y una sucia o infectada ya tiene incluso más de 30% de poder infectarse, ¿no? Entonces ahí viene la diferencia y hay que saber prevenir cada una de ellas. ¿Y por qué se infecta la herida? Generalmente se infecta porque hay un recuento de colonias o bacterias en la herida, porque generalmente el estado de la herida al terminar la cirugía es mala, ¿no? No ha habido una buena técnica de asepsia, no se ha prevenido, ¿no?, esto. Y también por el estado general del paciente, eso es muy importante, ¿no? Mucho influye también cómo esté el estado inmunológico del paciente, si tiene alguna comorbilidad, si es diabético, si es portador o si es un paciente oncológico, o si está tomando ya sea corticoides o algunos fármacos que pueden inmunodeprimir al paciente, ¿no? Y es por ello que también va a presentar más complicaciones o más riesgo de infección de estas heridas. Entonces es muy importante realizar todo el análisis previo para poder evitar, ¿no?, este tipo de complicaciones, ¿no?, o riesgo de infección de las heridas. Y bueno, acá vemos otra clasificación, como se ve en la imagen, de también cómo se clasifican las heridas, ¿no? Ya sea punzante, computación, abrasión, incisiva, laceración, etc. Otro punto importante que también les coloqué en la diapositiva es acerca de cómo realizar la curación de herida, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir para una correcta curación de herida? En primer lugar, siempre, una vez más les repito, que hay que explicar a la persona herida, ¿no?, la víctima, qué es lo que vamos a realizar, cuál es el procedimiento que vamos a realizar. Vamos a lavarnos las manos, colocarnos nuestros guantes, quitar la ropa que cubra la lesión de la herida, lavar la herida con un chorro de agua fría, estéril o suero fisiológico. Ya, eso es muy importante, el agua tiene que ser fría, estéril o también puede ser con suero fisiológico, ¿no? Y debemos lavar la herida desde el centro de los bordes, siempre desde el centro con la gasa, desde el centro a los bordes, ¿ya, chicos? Entonces siempre el lavado como es, desde el centro a los bordes, de adentro para afuera, con la finalidad de evitar contaminar, ¿no?, con lo que hay adentro. Si lavamos de afuera hacia adentro, estamos contaminando el área principal de la lesión, ¿no? Entonces siempre va a ser realizado desde el centro hacia los bordes. Se realiza con gasa, con jabón y con peróxido de hidrógeno. Si existe algún tejido necrótico, debemos retirarlo y, bueno, retirar todo el jabón con agua estéril y secar al paciente, secar la zona de la lesión, proceder también a realizar la sutura si es que lo amerita o no, ¿no? Entonces la sutura siempre se realiza después de haber realizado este lavado de la herida del paciente, ¿no?, de haber desinfectado, porque generalmente viene una herida toda contaminada, ¿no?, y puede infectar al paciente si es que realizamos la sutura así, ¿no? Podemos generar más daño al paciente. Entonces siempre primero se realiza el lavado, la curación de la herida, y si amerita una sutura, recién vamos a realizar la sutura. Pero siempre tenemos que, este, que echarle, ayudarnos con el suero fisiológico, con agua, ¿no?, fría, estéril. Ya, chicos, esto en cuanto a heridas de curación de heridas. Y vamos ya terminando con lo que es otro procedimiento, que es la colocación del catéter venoso central. Para la colocación del catéter venoso central, bueno, tenemos que saber que son 4 vías en donde vamos a poder colocar este catéter.
Son 4 vías de abordaje. Tenemos una primera vía que va a ser la vena basílica y cefálica, otra puede ser la vena subclavia, la yugular interna y la femoral. Las que más se usan en la práctica clínica, ¿no?, para colocar este catéter venoso central va a ser la subclavia y la yugular interna. ¿Ya? Entonces, si les preguntan cuál sería, ¿no?, nuestra vía de elección de abordaje, en primer lugar estaría la vena subclavia y luego la vena yugular interna, ¿no? Son las que frecuentemente se utilizan para la colocación de este catéter. ¿Cuáles son las indicaciones? Como se observa en el cuadrito, ¿no? Tenemos para fines de monitoreo, ¿no?, monitorización hemodinámica, para la medición de la presión venosa central, para tener un acceso vascular, ¿no?, para requerimientos de múltiples infusiones o malos accesos venosos periféricos. También si queremos administrar sustancias vasoactivas o tóxicos irritantes, por ejemplo la colocación o la administración de drogas vasoactivas, antibióticos, nutrición parenteral total, o si el paciente es un paciente oncológico, ¿no?, que requiere de quimioterapia. Y otra indicación es para la realización de procedimientos radiológicos y terapéuticos, ¿no?, si queremos obtener un acceso circular pulmonar, circuito extracorpóreo o una instalación de sonda marcapaso. Esas son las principales indicaciones. Generalmente es para tener un acceso, ¿no?, directo en el paciente para fines diagnósticos o fines terapéuticos, sobre todo, ¿no? Ahí les dejo el cuadrito para que lo repasen. Y vamos a terminar entonces con el último procedimiento, pero acá me olvidaba de mencionarles las contraindicaciones, que no les he colocado en la diapositiva, pero es importante que ustedes sepan ¿cuáles son las contraindicaciones? Todo paciente que vamos a realizar este tipo de procedimientos, como les había mencionado ya, las principales contraindicaciones es que el paciente tenga alteraciones en la hemostasia, si el paciente está con tratamiento fibrinolítico se le debe suspender, ¿no?, o evitar realizar este procedimiento. Si tiene presencia de compromiso de la función respiratoria, por ejemplo, si es un paciente asmático o con EPOC, también está contraindicado. Y si tiene una infección local del punto elegido, del punto de abordaje elegido, también debemos buscar otra opción de abordaje, ¿no? O simplemente optar por otro procedimiento. Ya, esas son las principales contraindicaciones. Y vamos a terminar con lo que es el último procedimiento, que es el tacto rectal. Bueno, esas son las posiciones para el tacto rectal, ¿no? Como sabemos, netamente para realizar descartes, ¿no?, para hacer ciertos diagnósticos y poder confirmar el diagnóstico del paciente, ¿no? Generalmente es para ello este procedimiento. Y vamos a tener las posiciones, ¿no? Esas son las posiciones para realizar un tacto rectal. De pie, genupectoral, de cúbito lateral o de Sims, o de cúbito dorsal o de litotomía. Los síntomas proctológicos generalmente que tenemos en el paciente y que suele ser de indicación, como se observa en la imagen, ¿no?, en el cuadrito que les he colocado, ¿no?, la pregunta: ¿en qué casos hacer un tacto rectal? En pacientes que tienen síntomas proctológicos. ¿Y cuáles son los síntomas proctológicos? Si el paciente viene con sangrado, con rectorragia, con prolapso, supuraciones, tumoraciones. Estos tipos de síntomas que se denominan proctológicos es indicativo para nosotros tener que realizar un tacto rectal para hacer un descarte, ¿no? Otra indicación ante la presencia de síntomas urológicos, como por ejemplo nicturia, un chorro urinario disminuido, también es indicación de realizar este tacto rectal. Y finalmente también ante procesos en que se sospeche de un origen ginecológico con el fin de valorar el fondo de saco de Douglas. Ya, ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones o en qué casos no debo realizar un tacto rectal? No se debe realizar un tacto rectal en pacientes que presenten procesos agudos anorrectales. ¿Qué quiere decir con procesos agudos anorrectales? Por ejemplo, la trombosis, por ejemplo, ¿no? Son procesos muy dolorosos. Trombosis hemorroidal, por ejemplo, ¿no? En estos casos no debemos realizar el tacto rectal, está contraindicado. Son procesos muy dolorosos y que nos va a dificultar realizar este procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Primero se hace la exploración, ¿no?, si no hay hemorroides externas o hemorroides trombosadas, ¿no?, siempre descartando que no haya hemorroides externas o hemorroides trombosadas, que va a ser una contraindicación, o si hay algún orificio fistuloso, siempre descartando que tengamos alguna dificultad para poder realizar este procedimiento. Una vez que ya hemos descartado todas estas patologías, vamos a introducir el dedo lentamente y hacemos el tacto rectal. Siempre es con fines diagnósticos, ¿no?, como se observa en la imagen, ¿no?, el típico ejemplo de descarte de cáncer de mama, ¿no?, con una hipertrofia prostática, por ejemplo.
Y vemos, ¿no? Siempre hay que saber la consistencia, ¿no? Bueno, eso se tiene más que todo más definido con la práctica, ¿no? Donde nosotros vamos a poder diferenciar en la consistencia de una próstata normal con una próstata sospechosa de alguna neoplasia, ¿no? La consistencia más pétrea, ¿no? Etcétera. Entonces, esa es la principal indicación del tacto rectal. De chicos, siempre descartando que el paciente presente algún proceso agudo anorrectal, como una trombosis hemorroidal externa, por ejemplo, ¿no? Y ya esa sería nuestra última diapositiva, que en general se las han colocado solamente para mencionar lo que es una ostomía, cuáles son sus indicaciones también, ¿no? Las ostomías se definen como el procedimiento en donde nosotros exteriorizamos, ¿no? Por así decirlo, exteriorizamos de una asa para poder desfuncionalizarla, ¿no? Es, por ejemplo, abocar el colon o el ilion a través de la pared abdominal, como se observa en la imagen, ¿no? Y acá es donde se hacen las anastomosis que ya hemos visto en las clases, en las asesorías anteriores, ¿no? Donde se hacen las anastomosis, en ese tipo de procedimiento también, con la finalidad de que tengamos esta abocación, ¿no? Como se observa en la imagen, ¿no? Y generalmente se usa en pacientes que tienen enfermedades como por ejemplo enfermedad de Crohn, una colitis ulcerativa, ¿no? Pacientes que están hemodinámicamente estables para poder realizar este procedimiento de ostomía, ¿no? Y que, por ejemplo, tengamos, no sé, un paciente que tenga ya una infección supurativa, que ya está llegando a una necrosis y donde ya no es viable estas haces intestinales, entonces se opta por realizar estas ostomías, ¿no? Para evitar complicaciones al paciente. Y ya estos pueden ser permanentes también. Y bueno, eso sería todo, chicos, por la asesoría de hoy día. Como hemos visto, son netamente procedimientos donde tienen que saber sus indicaciones y contraindicaciones, saber en qué situaciones podemos realizar y en quiénes no. Y bueno, eso sería todo, chicos. Voy a proceder a enviarles el link del post-test para que ustedes puedan resolver y vamos a terminar con las preguntas del examen. ¿Ya, chicos?
Ya chicos, vamos a revisar entonces las preguntas. La primera pregunta era, ¿en qué pacientes no colocaría una sonda nasogástrica? Entonces, ¿cuál sería una contraindicación, no? Hemos dicho que lo colocamos para pacientes generalmente para descompresión gástrica, ¿no? Por ejemplo, si tenemos sospecha de ingestión de tóxicos, ¿no? O algún agente nocivo. Las principales complicaciones, perdón, las principales indicaciones eran esas más que todo, ¿no? Para una nutrición enteral, sobre todo del paciente. Entonces, vamos a ver la respuesta. La respuesta, la contraindicación principalmente de una sonda nasogástrica sería el paciente con fractura de base de cráneo. ¿Ya chicos? Porque las indicaciones, como se observa acá, sí son indicaciones de la colocación de sonda nasogástrica, pacientes con sospecha de obstrucción intestinal, para la descompresión de estómago en el preoperatorio, y paciente con ingesta de órgano fosforado y que requiere lavado, ¿no? Eso sí son indicaciones. Pero no le podemos colocar una sonda nasogástrica si es que el paciente tiene una fractura de base de cráneo. Ahora, el tacto rectal se limita en la evaluación de la siguiente patología, es decir, una contraindicación. ¿Ya? Entonces, han respondido correctamente, bueno, 5 personas, solamente una se ha equivocado. Entonces, el tacto rectal está contraindicado en toda patología no rectal aguda, ¿no? Como una trombosis hemorroidal externa, en donde siempre se tiene que descartar esto para poder realizar el tacto rectal, ¿no? Lo demás, sí está indicado. Para la ampolla rectal, bueno, la ampolla rectal, la próstata de fondo, de acuédulas y tono de esfínteres no es, no es una patología, ¿no? La única patología acá es la trombosis hemorroidal externa, ¿no? Entonces tendrían que leer prácticamente la pregunta para saber que solamente es la única patología que hay dentro de las claves, ¿no? Y bueno, es la principal contraindicación de todo, para realizar el tacto rectal, ¿no? Siempre descartando que tenga una patología no rectal aguda. Ahora, otra patología, otra pregunta, ¿en qué casos se evitaría colocar una sonda vesical? O sea, ¿en qué casos está contraindicado? La respuesta correcta es prostatitis aguda. Uretritis aguda, prostatitis aguda, está contraindicado la colocación de la sonda vesical. Ya chicos, en los demás casos sí se puede realizar normalmente. No está contraindicado. Ya, ahora la pregunta 4 son vías de abordaje para la colocación del catéter venoso central, excepto. Entonces yo les he mencionado en la diapositiva que les coloqué de colocación del catéter venoso central, que van a ser 4 vías principalmente. La principal que suele elegir en la práctica clínica va a ser la vena subclavia y la yugular interna, ¿ya? Y las otras dos que también se utilizan como vía de abordaje son la vena cefálica y basílica y la vena femoral. ¿Ya? Entonces la vena axilar no está dentro de las opciones para una como vía de abordaje para la colocación del catéter venoso central. ¿Ya, chicos? Esa es la respuesta incorrecta. Y la última pregunta, ¿en qué casos no debo hacer un tacto rectal? No debo hacer un tacto rectal en casos de sospecha de presencia de procesos agudos anorrectales. Ya, chicos, esa sería la respuesta correcta, porque nos piden en qué casos no debo hacer un tacto rectal, ¿no? Porque sí debo hacerlo ante la presencia de síntomas patológicos, sí lo debo hacer ante presencia de síntomas urológicos y si deseo valorar el fondo de sacoédulas. Chicos, eso es en cuanto al post-test y vamos a revisar las preguntas que hay que les tomaron en la primera rotación, que solamente fueron 3 preguntas, me parece. Esta de acá. A ver. Esta de acá. ¿En qué casos no estaría indicada la colocación de la sonda nasogástrica? La respuesta, que está dentro del cuadrito que les he colocado como contraindicación, es que si el paciente presenta ingesta de ácidos o álcalis. Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque sí está indicado para fines diagnósticos, como les mencionaba, ¿no? Toma de muestras de K, pacientes con broncoaspiración, también con fin terapéutico, eso también es una indicación más bien. Descompresión gástrica y desnutrición también es una indicación. Lo único que está contraindicado dentro de esta lista es la respuesta, ¿no? Que es la ingesta de ácidos o álcalis. Si el paciente presenta ello, no podemos realizarle el procedimiento. Otra pregunta era la de acá, ¿no? El cambio de la sonda vesical. Para el cambio de sonda vesical siempre son 14 días. Ya chicos, acuérdense de eso, son las 2 semanas y debo realizar el cambio de sonda vesical. Ya, hay otra pregunta, la última me parece, esta. Esa es la última pregunta de este tema que nos menciona, ¿no? Es una complicación frecuente tras colocar un catéter venoso central.
Y la respuesta correcta es el neumotórax. Ya es una de las complicaciones más frecuentes que ocurre en pacientes con catéter venoso central. De chicos, neumotórax. Entonces, eso sería, creo que todo. Sí, chicos, eso sería todo en cuanto a la última asesoría de hoy día. Eh, espero que les haya servido bastante estas 5 asesorías que les he dado, chicos. Cualquier duda me pueden escribir, me pueden hablar al WhatsApp con confianza y yo les responderé la duda que tengan. Igual les deseo mucha suerte porque sé que ya inician sus parciales esta semana, creo que comienzan con cirugía o TOP, no estoy segura, pero les deseo mucha suerte, que les vaya bien y bueno, cualquier duda que tengan o algo que me quieran decir, no duden en escribirme, chicos. Muchas gracias por asistir. Un abrazo. Muchas gracias por todo, Cris. Muchas gracias, Cristina, de Muchas verdad. gracias. Chicos, Ya. cuídense mucho. Cuídate.